Sí? Bona tarda a tothom. Agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència una altra vegada més a les jornades de col·legi d'advocats. En aquest cas, tal com sabeu, tenim l'honor que ens acompanyi en aquesta ponència el magistrat de l'Audiència Nacional, el senyor Eloi Velasco. En aquest cas, parlarem de les modificacions que no hi ha hagut conseqüència de la llei orgànica 219 de març, que va entrar en vigor, es va publicar en el BOE del 2 de març i va entrar en vigor el 3 de març. En un principi, parlarem de totes aquestes reformes i de lo que pot ser la qüestió pràctica i sobretot la que ens pot interessar a nosaltres com a advocats i molts com a advocats de companyia a l'hora de presentar denúncies i les modificacions que això pot comportar en el nostre actuar diari. Sense res més, dono la paraula al president de la secció de dret penal, el senyor Alberto, perquè presenti el ponent. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al ilustrísimo señor Eloi Velasco por haber aceptado la invitación para realizar esta ponencia. Muchas gracias sobre todo también a todos los que han tenido a bien a venir esta tarde para escuchar esta ponencia. Como apuntaba el compañero, han habido dos reformas recientes de la ley orgánica, la 1/2019 para ajustarla a una serie de directivas y después la que aquí nos ocupa, la 219 de 1 de marzo. Quizá ha salido o ha acaparado ciertos titulares en prensa, sobre todo por el endurecimiento de las penas, pero quizá también, como comentaba el compañero, a efectos prácticos, sobre todo la pregunta con la que se titulaba esta ponencia sobre si realmente han vuelto o no las faltas. ¿Y quién mejor que para responder a esa pregunta que el ilustrísimo señor Eloi Velasco Núñez, licenciado? Aquí permítanme, porque me interrumpo, porque tuvimos la oportunidad de escucharle en las jornadas de ciberseguridad y me siento agraviado porque llevaba mucho retraso la jornada y no hubo ni presentación, fue prácticamente háblales, un poco así espontáneo, porque llevamos mucho retraso y que tenemos un poquito más de tiempo. Pues permítanme o permitidme cuatro líneas sobre la persona que nos viene a dar esta charla, esta conferencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, con calificación de sobresalientes, diplomado en la especialidad jurídico-económica por la misma Universidad de Deusto, es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con la tesis Delincuencia a través de Internet y Nuevas Tecnologías, Aspectos Procesales, premio extraordinario de doctorado, es de carrera, tomando posesión en el año 1988, es magistrado, como es conocido, de la Audiencia Nacional, creo que desde el año 2008. En cuanto a las publicaciones, pues me podría extender aquí porque son numerosos las monografías y los artículos, pero permitidme simplemente citar las que más se asocian a la temática que nos ocupa hoy, que es, por ejemplo, la compañía aseguradora como parte del proceso penal y la pensión provisional, Revista General de Derecho ya en el año 1995, las faltas, modificaciones operadas tras las reformas de las leyes orgánicas 15-2003, en cuadernos de Derecho Judicial en el año 2005, también, por ejemplo, los juicios de faltas rápidos en la ley penal, la revista de Derecho Penal Procesal y Penitenciario en el año 2006, viabilidad ya incluso en el ámbito civil, viabilidad y casuística del derecho de repetición de las compañías de seguro frente a los asegurados en práctica de tribunales, revista de Derecho Procesal y Civil y Mercantil en el año 2007, el juicio de faltas, aspectos penales y procesales, una monografía con el señor Ruiz Gutiérrez en edición Comares en el año 2011, múltiples monografías más de otras temáticas, muchas vinculadas a las materias de Internet. Tengo incluso una más reciente, por ejemplo, en contra del fiscal investigador, el notario del siglo XXI, revista del Colegio Notarial de Madrid, en el año 2017. No me extiendo más, lo interesante es responder a esa pregunta con la que encabeza esta ponencia. ¿Han vuelto o no las faltas? Muchas gracias por venir, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a Tom, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Alberto por vuestra presentación y a Federico por la invitación. Siempre es un placer venir con profesionales que están en el día a día pues para hablar de algún tema y luego entrar en el debate, que solamente será la parte más interesante. Yo había planteado explicar todas las dos reformas y resulta que bueno, luego hemos estado hablando que me centre más en el tráfico, pero rápidamente
que sepan que ha habido dos, no una. La primera, la de las directivas, muy rápidamente reforma los artículos del abuso de mercado, por lo tanto la configuración de los propios precios, sobre todo del mercado financiero y de materias primas y la información privilegiada se reforma. Se ha reformado el terrorismo, se ha ampliado el campo del propio terrorismo. No les diré en qué aspectos, pero hay uno importante que es en la responsabilidad penal de las empresas, porque ahora todos los delitos del capítulo de terrorismo, y no solo la financiación del terrorismo, son delitos comisibles por las personas jurídicas. Hay un tercer aspecto que sí que al abogado de a pie le viene muy bien, que es la modificación enorme que ha habido en el campo del fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea, al hilo o con la disculpa de que se suben las cuotas por la defraudación de los impuestos de la Unión Europea, que estaban, se acuerdan, en 50.000, pues se suben a 100.000, pero no llegan a los 120.000 de cuota del delito fiscal que hay para los impuestos nacionales. Una cosa rarísima, ¿no? O sea, si lo que defraudas son impuestos nacionales, la cuota que convierte la infracción administrativa en penal siguen siendo los 120.000, mientras que si son impuestos de la Unión Europea baja a 100.000, no, a 100.000 el delito. Pero como a 10.000 el delito leve, prácticamente quedarte con 10.001 euros de impuestos de la Unión Europea ya es delito fiscal pagable en España. Supongo que lo quieren llevar para la Fiscalía Europea, esa que quieren crear, en donde posiblemente los fiscales europeos este sea el primer delito que lleven, mientras que si es por delitos españoles, por decirlo de alguna forma, bueno, españoles y locales y autonómicos, entonces la cuota sigue estando en los 120.000. Y sin embargo aprovechan también, que esto ha sido muy, muy curioso, esa reforma para bajar la cuota defraudada en el delito de fraude de subvenciones. Saben que en el artículo 308 del Código Penal, si el Estado, la comunidad autónoma, te da una subvención finalista a tu empresa para que hagas no sé qué, y tú le acabas defraudando una cantidad superior a los 120.000, es un delito de fraude de subvenciones, que es lo que llaman por ahí la malversación de caudales privada, que estaba su cuota en 120.000, pues la han bajado a 100.000. Otra rareza, si el delito fiscal tiene la cuota en 120.000 euros, ¿por qué cuando yo defraudo a la administración con una subvención la cuota la baja usted a 100.000? Pues porque en eso se han querido equiparar a Europa, pero no se han atrevido, digámoslo así, en el delito fiscal. Otra cuestión importante, aunque ahora pasa al tráfico, otra cuestión importante es que teníamos 26 categorías de delitos que podían cometer las empresas. Con esto del compliance y la responsabilidad penal de personas jurídicas, bueno, pues ahora son 27, porque un delito que hasta el día 13 de marzo de este año no era comisible por las empresas, a partir de ahora lo puede ser, que es el delito de malversación de caudales públicos. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo va una empresa que no maneja caudales públicos a incurrir en un delito de malversar caudales públicos? Pues facilísimamente, como extraneí, como cooperador necesario o como gestor, porque hay veces que las empresas privadas gestionan dinero público. No es lo mismo que el delito de fraude de subvenciones, en donde te dan una subvención y la defraudas, sino aquí es alguien tiene dineros públicos, una consejería, y tu empresa gestiona o cogestiona dineros públicos, y por lo tanto tú te acabas metiendo en el bolsillo dinero público a través de tu propia gestión. A partir del 13 de marzo de 2019, ese delito también lo pueden cometer no solo las personas físicas, los seres humanos, sino también las personas jurídicas. Piensen, esto es retroactivo, que piensen en el asunto del procés. Las empresas que le confeccionaron las papeletas, ¿con qué dinero pensaban cobrar de la Generalitat? Pues con dinero público. Pues ya está, si estás siendo cooperador necesario en un dinero público, puedes acabar estando imputado. Esto es un ejemplo que les pongo porque obviamente con el derecho penal retroactivo es imposible, pero si a partir de ahora se hiciera algo parecido a lo que se ha dicho que se hizo, yo no lo pongo en cuestión y lo dejo poner porque no lo sé, se podría imputar por este nuevo delito. Esto es otra reforma bastante importante. En el tema de la protección del euro y de otras monedas y las falsificaciones se ha mejorado bastante. Esto es un tema más nuestro de la Audiencia Nacional, porque nos acaban llegando ahí las grandes facilidades, pero me ha hecho mucha gracia, es muy curioso, que se ha tipificado como delito el falsificar una moneda que todavía no es de curso legal, siempre que lo vaya a ser. O sea, imagínense que el año que viene sacamos la moneda de 15 euros y ya alguien se pone a falsificarla antes de que se ponga en curso legal. Pues si se hace un registro y se lo ocupara a alguien
la fabricación de una moneda que se va a poner en curso legal, pero que todavía no es moneda, porque al no ponerla en curso legal no tiene existencia como tal. Sin embargo, ya está previsto. Se conoce que hay en Europa mucha obsesión con que no nos falsifiquen la moneda, y esto ya ha entrado en el Código Penal. Y en el tema del tráfico de órganos humanos, piensa en el caso Vidal y otra serie de casos que pueden caer por ahí, que es delito comisible por persona jurídica. Se han delimitado también los tipos penales, no me voy a meter en ello, se han agravado mucho las penas, pero es muy interesante una cuestión, y es que en materia de decomiso, en materia del decomiso ampliado, ese decomiso del artículo 127 bis que se hace para determinada delincuencia muy grave, el delito de tráfico de órganos humanos, que no estaba, ahora se ha introducido. Y luego hay un tema de parámetros de anticorrupción, que igual lo más interesante en el tema de anticorrupción, que ahí no viene por los tratados, sino por la pertenencia a la institución del Greco en materia de anticorrupción, es que se aclara que ahora entra en el concepto del Código Penal de funcionario no solamente los funcionarios públicos españoles, sino también los extranjeros y por supuesto los de la Unión Europea. Y una cuestión muy curiosa, aquella persona que gestione dineros, aunque sean de la Unión Europea, temporalmente por gestionarlo se convierte en funcionario a los efectos de ser funcionario en el Código Penal. Bien, pasamos a la reforma de la otra ley orgánica, la del 2, que es la que más les interesa, y les voy a resumir muy rápidamente la reforma y luego entramos en detalle. Y luego pasamos a cuestiones prácticas, que me ha encantado lo que ha dicho el vicedecano, porque ha hecho unas reflexiones en la comida que yo no me había planteado y que son muy interesantes para el ejercicio del día a día del abogado. Porque realmente la reforma es muy simple. La reforma en esta materia, la Ley Orgánica 2 del 19, la otra, la 1, fíjense qué paradoja, entró en vigor el 13, y esta, que es la 2, entra en vigor el 3. Es decir, esta entró al día siguiente. Esta era más rápida, tenía más importancia, porque afecta a un delito estrella, que luego es el que a mí me ha confundido. Periodísticamente parecía que lo importante era el delito de abandono del lugar de accidente, y luego, sin embargo, tiene bastante más carga de profundidad la reforma de lo que parece. Porque, por decirlo de alguna forma, esto afecta al delito de homicidio, esto afecta al delito de lesiones, y esto afecta a la seguridad vial. Yo pensaba que era solamente una reforma de la seguridad vial hasta que no la he leído en detalle, y no, afecta a 3 bloques. Claro que reforma artículos del capítulo de los delitos contra la seguridad vial, pero también afecta a los delitos contra la integridad física, las lesiones, y contra la vida, sobre todo y principalmente por la materia de los delitos de imprudencia con resultado de muerte o imprudencia con resultado de lesiones. Y por resumirsela muy rápido, lo que hace la ley es crear 3 supuestos de imprudencia grave porque yo lo valgo, es decir, ope legis, es decir, porque el legislador lo define, es decir, no se fía de los jueces. Dice, aquí depende, se cae, el de Tarragona 2 dice que esto es grave, el de Tarragona 1 dice que no es grave. Mire, yo soy el que mando, el legislador, en el Parlamento, por lo tanto lo voy a definir yo. Y así el de Tarragona 2 no puede decir nada distinto del de Tarragona 1, porque por obra de la ley, ope legis, estos 3 supuestos que yo les voy a decir son siempre imprudencia grave, aunque al juez no se lo parezca. Porque el juez ahí ya no va a tener opinión, porque de repente se aplica modalidades objetivas de delito, y porque el legislador lo decide, eso ya no se puede discutir. Claro, eso desde un punto de vista de un abogado es muy malo, porque tienes poco que discutirle al legislador. Al juez le podías decir, señoría, esto es grave, esto es leve, esto es menos grave, esto es menos... al legislador, si te ha dicho que conducir borracho y generar una muerte es una imprudencia grave, esa muerte ya no puede decir el juez que no se causó por imprudencia grave. Por tanto, ni puede ir a civil, y además es que tiene que estar en penal no como delito leve, sino como delito, punto. ¿Ok? Segunda cuestión que hace es interpretar también la ley, porque la ley lo vale, y por lo tanto ope legis, y aquí los jueces ya no podemos interpretar nada, lo que llama la imprudencia menos grave. Luego, fíjense, sigue estando en penal la imprudencia o grave o menos grave, porque la leve ya la mandamos al civil y esa no es penal, pero lo que hace el legislador es ahora definir supuestos en los que el juez no va a poder discutir si esto es grave o es menos grave. No, esto es grave porque yo te lo digo, o esto es menos grave porque yo te lo digo. No puedes discutir. Esto tiene
le da poco juego al abogado. Claro, a mí me gustaba en liarle al juez que si era grave, que si era menos grave, que si, bueno, el resultado es horroroso porque ha muerto, pero claro, la acción de falta de diligencia por la que llegamos a la muerte no era muy grave, señoría, y por lo tanto usted juzgue la acción, no el resultado. Bueno, se acabó. Es decir, se objetiva por influencia, supongo, del lobby de las familiares de las víctimas, que dicen: oiga, mire, mi marido murió y a mí esto me parece grave ya, porque es que marido solo hay uno, y como me lo perdí en la carretera, pues me parece una broma que un juez diga que el mío murió por una imprudencia menor. No, mire, esto que sea grave. Y el legislador pues ha entrado en estas cosas, aparte que también me parece correcto. Fíjense que escupo contra mi tejado que a los jueces nos dejen el campo de la interpretación más corto, porque muchas veces no damos una buena impresión cuando el del 2 dice una cosa y el del 3 dice la contraria en el mismo pueblo por la misma acción. Por lo tanto, cuanto más interprete el legislador y menos el juez, me parece más democrático y más correcto. Esto vale, y lo vamos a ver ahora con detalle, tanto para la muerte como para las lesiones. Ahí es donde se amplía enormemente el campo, y ahí es donde el vicedecano me ha echado una mano y me ha dicho: ¿tú te has dado cuenta que por la vía de la imprudencia menos grave la cantidad de lesiones que hasta ahora iban al civil van a retornar al penal? Y tiene toda la razón. Es decir, el legislador ha conseguido que retornen a el proceso penal un montón de lesiones que hasta ahora, que después de las faltas aquellas de hace años, estaban en el civil, y van a retornar al campo del derecho penal, lo cual desde un punto de vista de abogado tiene un consuelo. Dice: bueno, por fin vamos a conseguir que nuevamente los forenses determinen más sanidades. Pues sí, y eso igual nos va a servir para que lleguemos a arreglos, y eso igual no va a significar que vaya a acabar habiendo más pleitos o muchos más pleitos penales, pero de cualquier forma que compensarán la caída en los pleitos civiles que pueda haber. El problema para ustedes es la discutibilidad. Yo como abogado, siempre me pongo el pellejo del abogado porque mi mujer es abogada, y muchas veces me pongo en su pellejo y digo: pobre mujer, aquí no tiene campo de defensa. ¿Por qué? Porque si se sanciona por el resultado, claro, el conductor no quiere matar, porque estamos hablando de imprudencias. Si quisiera ya estaríamos hablando de dolo y estaríamos en otro mundo. El conductor negligente ha matado sin querer, pero lo que se tiene que juzgar no es el resultado que ha producido. Claro, la culpabilidad que te exige el artículo 5 del Código Penal, que no puede responder si no hay dolo o culpa, analiza que vayamos a juzgar más la acción que lo que se haya producido. Y sin embargo, esta reforma yo creo que potencia mucho la sanción por el resultado, con lo cual claro que tienen ustedes un campo de discutibilidad, que es el principio de culpabilidad. Venga, señoría, ¿qué culpa tiene mi cliente con lo que ha pasado? Vamos a juzgar lo que ha hecho, no lo que ha pasado, porque al final ha podido ver con causas o otra serie de derivadas que hayan llevado a un resultado horroroso. Claro que sí, hay una muerte y unas lesiones horrorosas, pero no estamos juzgando eso, estamos juzgando si mi cliente hizo algo para llegar a ese resultado. Si el legislador sanciona por el resultado, tenemos poco juego, salvo que le intentemos al juez convencer por el principio de culpabilidad. Y luego sí, tercer bloque de reforma, se introduce un nuevo delito, el delito de abandono del lugar de accidente, que nos va a dar también quebraderos de cabeza de problemas concursales con el tema de la omisión del deber de socorro. Aquí y ahora vamos a ver con qué idea crea este delito, y por lo tanto, sabiendo la idea, posiblemente ahí tengamos un campo interpretativo importante para cómo se va a desarrollar. Esto entra en vigor el 3, ya les digo, el 3 del 19. Y empezamos por los tres bloques. Vamos a ir despacito. Primero, la muerte imprudente, después vamos a ver las lesiones y después vamos a ver los delitos de seguridad vial. En la muerte, lo que se reforma, fíjense, son tres artículos: el 142.1, 142.2, y se introduce uno nuevo, el 142 bis. Lo voy a explicar despacio porque es que en las lesiones es exactamente la misma mecánica la que hace el legislador. Luego lo repite, esto que vamos a decir para la muerte, cuando en vez de morir la víctima del accidente, lo que hace es tener unas lesiones. 142.1 declara la imprudencia grave, o sea, porque yo lo valgo, ope legis. Aquí el juez ya no tiene capacidad interpretativa, sino es el legislador el que le dice: cuando pase lo que te voy a decir, no hay más narices que declararlo imprudencia grave, con resultado de muerte. Que es, he puesto ahí entre comillas lo que dice el legislador, es en todo caso, no admite discusión. Ahí es muy difícil que el abogado meta la cuchara. En todo caso es en todo caso, no hay excepciones, y por lo tanto, porque yo lo valgo,
hago una interpretación, yo, el legislador, lo valgo, hago una interpretación auténtica en la que digo, esto es imprudencia siempre grave. Que fíjense que es donde le cabe el campo de discutibilidad al abogado, porque, entiéndame bien, estos tres casos que voy a decir son siempre imprudencia grave, porque lo dice el legislador, pero a mes, más allá de estos tres casos que define el legislador, van a existir más imprudencias graves. Claro que sí, las que determine el juez, en función de la circunstanciabilidad de la causación por la falta de diligencia concreta que realice el conductor que causa el resultado grave. Es decir, que no solo hay tres supuestos de imprudencia grave en el Código Penal, sino que estarán todos aquellos en los que el juez vea que la imprudencia es grave, por la circunstanciabilidad, que ahora les diré parámetros para determinarla, y además, y siempre, porque lo dice el legislador, los tres que yo les voy a decir ahora, que son los que se definen en el artículo 142.1, que es cuando la producción del hecho se hace por cualquier circunstancia, cualquiera circunstancia del artículo 379 del Código Penal. ¿Se acuerdan en el artículo 379 del Código Penal qué circunstancias tenía? 3. Conducir por vía urbana a más de 60 kilómetros por encima de los permitidos. Luego, si lo normal en vía urbana es 50 y vas a más de 110, vas a 112, a 115, objetivamente, porque el legislador lo decide, todo lo que hagas a partir de ese momento, especialmente ahora estamos viendo causar una muerte, ya es objetivamente, porque lo dice el legislador, una imprudencia grave. La otra era conducir por vía interurbana, es decir, fuera del casco urbano, a 80 kilómetros por encima de lo permitido. Es decir, si vas por la autovía, que tiene una posibilidad de ir a una autopista, que tienes una posibilidad de ir a 120 y tú conduces a 207, ya estás por encima, 80 kilómetros por encima de lo tolerado. Hagas lo que hagas, en este caso 142, si ocasionas una muerte, aunque tu actitud no haya sido indiligente salvo la velocidad, el legislador dice, ya la velocidad te convierte en indiligente grave, y por lo tanto, si causas una muerte, porque yo lo digo, esa imprudencia va a ser grave. Es decir, ya nos aclara tres supuestos en los que los jueces no van a poder discutir. Es decir, has causado una muerte, ibas a tanta velocidad por encima de lo permitido, pues la muerte es imprudente, porque lo dice el legislador. Y el tercer supuesto es el de la conducción bajo la influencia de la droga o el alcohol. Claro, aquí se plantearán qué conducción de las dos que recoge el 379, y como el artículo dice, cualquier circunstancia, es todas. Es decir, a partir de 0,25, ya no es 0,60 objetivamente y de entre 0,60 a 0,25 lo que se determine, no, todas. Por lo tanto, cojamos el parámetro menor, ir con más de 0,25 y causar una muerte, porque el legislador lo quiere, a partir de la reforma, a partir del día 3, también va a ser una imprudencia grave, con resultado de muerte. Por lo tanto, un 142.1 del Código Penal. Y luego veremos el concurso con la alcoholemia y si eso cambia alguna cosa o no, porque el tema de los concursos es más complicado. Segunda cuestión. Por lo tanto, por resumir, siempre son imprudencia grave porque, según el legislador, esto es exposición de motivos, son indicativas. Estas tres circunstancias, conducir a más de 60 por urbana, 80 más por vía interurbana o conducir bajo la influencia de la droga y el alcohol, siempre son indicativas de una especial negligencia, y por lo tanto, si se conduce en esas condiciones y se causa una muerte, la imprudencia es siempre grave, no se puede discutir. El 142.2 hace lo mismo, pero respecto de la interpretación, esto sí que es mucho más importante y mucho más casuístico, lo que va a dar más contenido a los juzgados penales, vaciando algunos juzgados civiles, es la imprudencia menos grave. ¿Qué era imprudencia menos grave? Lo que quería el legislador, lo que quería el juez, lo que interpretaba el juez. Ahora no, ahora el legislador dice en el 142.2, cuando hay una muerte con estas condiciones que yo te voy a decir, porque yo lo digo, y no hay margen a la discusión, porque yo lo digo al legislador, esa muerte está causada por imprudencia menos grave y por lo tanto se aplica el 142.2. Y es en tiene que digamos haber dos condiciones. Una condición, digámosla en negativo, y otra en positivo. La primera condición negativa es que no sea declarada grave, claro, que el juez no te declare esa imprudencia como grave, porque si es grave no puede ser menos grave. Esto es tan fácil como o es una cosa o es otra, pero no puede ser las dos, y siempre si es algo más grave en penal es lo preferentemente aplicado. Eso es un segundo argumento a favor de que, además de las tres que ha objetivado el legislador, el juez puede declarar graves muchas otras imprudencias
que no sean conducir borracho o conducir con exceso de velocidad, ¿eh? También igual estar mirando el móvil y despistarte 2 minutos lo puede considerar como grave. O no, ahí es donde todavía los jueces, unos lo declararán grave, otros no, y ahí seguiremos con la inseguridad que teníamos hasta ahora. Pero es condición sin la cual no se podría aplicar la menor grave que se declare grave. Y la segunda, esta es la importante para mí, o la interpretación que les quiero dar como criterio mío, luego a ver lo que dicen los jueces en la práctica diaria, que sea consecuencia de una infracción administrativa grave. ¿A qué? A las normas de tráfico, circulación, seguridad vial, aunque la declare el juez. Por lo tanto, a ver si nos acostumbramos, que yo he visto mucho juez que va de memoria, porque como todos hemos sacado el carnet de conducir, o casi todos, pues bueno, ya saqué el carnet de conducir y si yo digo que esto es menor grave, no, asóciemelo a una infracción administrativa grave, que porque la declara el juez en sede judicial se convierte en administración, en imprudencia judicial menos grave. No sé si me he explicado, pero objetívela con la infracción contra alguna diligencia, contra alguna norma que esté recogida en la Ley de Seguridad Vial. Claro, no se invente usted las infracciones en la carretera, porque están todas recogidas en el campo administrativo, por lo menos en las normas de tráfico, circulación y seguridad vial. Y la siguiente cuestión, esto ya lo saben, pero es muy importante, sigue siendo tanto una como la otra, las dos imprudencias con resultado de muerte, las dos imprudencias con resultado de muerte, la por imprudencia grave o la menos grave, las dos penales, siguen siendo perseguibles solo mediante denuncia del agraviado o del representante legal, lo cual nos lleva también a una serie de reflexiones que ya las voy a adelantar, pero que he estado haciendo con el vicedecano, entonces esto es a instancia de parte, digamos que es semipúblico, y por lo tanto la víctima, que muchas veces no está en condiciones de poner la denuncia, o su representante legal, tiene el plazo de 1 año pues para interponer la denuncia, y si se le pasa el año, el delito menor leve ya no lo puede salvar. Podría salvar la prescripción por el delito no leve, que sería el de imprudencia de 142.1, que tiene un plazo más amplio de prescripción. Y lo mismo, muy interesante también la reflexión, si no la pone, el juez no lo puede llevar a juicio rápido menos grave o a juicio normal, porque necesita, como no es un delito de oficio, necesita que sea el accidentado el que ponga la denuncia. Es decir, que queda en manos de él poner la denuncia, pero también, ojo, porque la mayor parte de ellas, como van a tener el plazo más leve de prescripción del año, pues si en ese periodo no se acciona, pues se pierde la posibilidad de acudir a un juzgado penal. Y luego, en tercer lugar, introduce la reforma un nuevo delito, el 142 bis del Código Penal, que tiene mucho interés desde el punto de vista de la penología, y como siempre que hemos visto una reforma penal en los últimos 80 años que hemos vivido, los que llevamos ya 90 o 95 años en la tierra viviendo, siempre no se ha equivocado el legislador, esta vez tampoco, es para arriba, nunca es para bajar penas, sino siempre vamos a utilizar el Código Penal, que yo no me meto porque es posible que cuando tengas un drama de estos en el seno de tu familia, verdaderamente hagas una reflexión de cómo lo estamos regalando, es verdad, y escúchenme que aquí me voy a poner Agorero y Nostradamus, y lo van a ver, todas las reformas del Código Penal que vamos a sufrir en el futuro van a ir a subir las penas. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que yo he reflexionado porque he leído libros de economía aplicada a la London School of Economics, etcétera, etcétera, y lo veo en derecho comparado. Como vamos a vivir más, vamos a tener más esperanza de vida, cada vez nos va a parecer más broma que por matar la pena que te ponga el Código Penal sean 12 años o 10, como dice nuestro Código Penal. Y vamos a ir aumentando la introducción de la figura de prisión permanente revisable. Viene de eso, es decir, hay gente que le parece una broma que a su muerto, con 12 años de prisión, le veas en tu casa o en tu vecindario al que mató a tu marido a los 8 o 9 años por buen comportamiento, cuando él va a vivir otros 60 más y el tuyo está enterrado en una tumba. El otro día, el viernes pasado, tuve un homicidio ocurrido en México. Saben que la Audiencia Nacional llevamos todos los delitos que ocurren en el extranjero vinculados con España. Y el Código Penal de México, por matar a un señor a sangre fría, este lo mató porque discutieron por unas prostitutas, esta me la quiero yo, no, le pegó 4 tiros,
el Código Penal del Estado de México, que saben que México es un conjunto de estados federales, y por matar a una persona ponía una pena de 40 a 60 años de prisión o cadena perpetua. Es decir, vamos a ir hacia eso. Bueno, pues eso que en el homicidio nos puede parecer muy evidente y que es la guerra que hay sobre la prisión permanente revisable. Estamos discutiendo sobre el procés cuando resulta que el otro día alguien presentó en el Parlamento 3 millones de firmas a favor de la prisión permanente revisable, más que indepes y más que no indepes, separados, juntos no, serían 6, pero 3 millones de españoles quisieron que no se quite la prisión permanente revisable porque les parece un problema preocupante cuando tú tienes una víctima que el que te la ha causado en nada salga a la calle. Bueno, pues esto llegaba a la imprudencia, y en este capítulo, en este artículo 142 bis, lo que se hace es subir las penas. Dice el 142 bis, solo para los casos de imprudencia grave, es decir, los 3 que el legislador ha dicho porque yo lo valgo, más aquellos otros en los que el juez aprecie que la manera de causar la indiligencia no tomada por el conductor que ha llevado a la muerte es grave. En esos casos, solo en esos casos, por lo tanto los del 142.1, no los del 142.2, el juez motivadamente puede subir un grado a la pena. Fíjense, como la pena era de 1 a 4, si subes un grado a la pena, pasas de 4 a 6 años de prisión. Dice la ley en la extensión que al juez le da la gana, hombre, hay que razonar, porque si me alejo del mínimo del 4 años, tengo que explicar por qué, tengo que explicar alguna razón. Si me acerco al 6, pues porque la indiligencia, además de grave, en este caso afectó a más gente, o a lo que el juez piense, pero hay que motivarlo, aunque diga en la extensión conveniente. Siempre que se trate de un hecho de notoria importancia, empezamos con el primer concepto jurídico indeterminado que nos hace a los jueces tener mucha libertad de criterio y que nos hace también discrepar unos de otros. Un hecho de notoria gravedad. Pues para un juez de notoria gravedad será algo y para el otro no. Es decir, aquí sí que nos establece una serie de criterios el propio legislador en este precepto que pueden valer también para los que quieran considerar que algo sea una negligencia grave, una imprudencia grave, que son la entidad, la relevancia del riesgo creado y el deber normativo de cuidado infringido. Desde luego, un elemento básico que puede utilizar el abogado es ¿y en qué artículo de qué norma de seguridad vial se funda usted para decir que eso es una imprudencia? Luego ya diremos que es de envergadura de imprudencia, pero por lo menos que esté recogida en alguna norma administrativa que el juez acabe criminalizando en función de esta notoriedad o de esta gravedad o de esta entidad o de esta relevancia. Fíjense qué conceptos usa el legislador para dejarle en manos del juez la determinación de que esto sea una imprudencia grave. Bien, ese elemento que es muy subjetivo, que nos va a dar mucha inseguridad jurídica, lo suma a otro segundo elemento que sí que es objetivo y que permite, por lo tanto, pasar a subir un grado de la pena. Es decir, no de 1 a 4, sino de 4 a 6 años, que es que haya la muerte de 2 o más personas o una muerte de una persona más lesiones de 152.1, 2 o 3. Con lo cual, ahí sí que objetiva algo, porque si no se ha producido ni siquiera una lesión de 152, pues ya no lo podemos sacar del campo penal, del campo civil y llevarlo al penal. Pero claro, esto es para subir un grado de la pena. Esto es el superpenal. Y hay un super penal, que es el último párrafo de este artículo nuevo, que dice, y el juez podrá subir 2 grados. Es decir, si lo habíamos dejado en 6 más su mitad, de 6 a 9. Se puede llegar ahora, por una imprudencia en la conducción, ahora veremos con qué tipo de resultados, hasta los 9 años de prisión. Claro, eso es el máximo. Cuando nos venden en los periódicos, es que esta reforma alcanza los 9, alcanza, pero alcanza es en el caso más brutal de todo el espectro. Lo normal es que alcanza 6 años y el juez, para separarse de los 6, acercarse a los 7, a los 8, a los 9, tiene que ir razonando alguna con causa más que justifique ir hacia la parte más dura de toda la horquilla penológica, que va de entre 6 a 9 años. Por lo tanto, puede subir 2 grados, es decir, puede poner de entre 6 a 9 años por una imprudencia, cuando, dice nuevamente lo de la extensión conveniente, pero entiéndanmelo razonándolo, si hay, fíjense qué concepto más indeterminado, un número elevado de fallecidos. ¿Y cuánto es un número elevado de fallecidos? 12. Es decir, está pensando pues, en la salida de la curva de un autobús, en que boom, se sale el autobús porque el piloto había bebido, porque el piloto no estaba atento, porque estaba poniendo la radio, porque estaba ligando con no sé quién, o porque lo que sea, se sale en la curva y me mata a 60 personas en un autobús.
siempre decimos los jubilados o los niños que iban de excursión. Bueno, mucha gente cogemos autobuses todos los días y por lo tanto estas cosas van a acabar llegando a los tribunales. Lo que hace es un poco objetivarlo por el resultado, porque no sé lo que dirán los jueces sobre número elevado. Uno dirá 10, ya son elevados. Otro dirá 20, son insoportables. Otro dirá 30 muertos en un mismo accidente, es ya no lo puedo resistir. No lo sé, la cantidad, porque trataremos de objetivarlo. Lo hemos hecho con la droga, lo hemos hecho con la pornografía infantil. Al final se acabarán citando sentencias. Mira, la segunda de Tarragona dijo que 8 ya son un número elevado de muertos. Pero, desde luego, en esas catástrofes de autobús, en la circulación, o un golpe en cadena en que mueren 20 personas, que puede ocurrir, pues que cosas que ocurren en la vida real, pues se puede llegar a alcanzar ese parámetro entre los 6 y los 9 años de prisión, siempre que el juez lo justifique y lo declare como grave. En las lesiones paso al segundo bloque de la reforma. Primero ha sido la imprudencia con resultado de muerte, ahora las lesiones imprudentes. El esquema es exactamente el mismo, entonces se lo voy a ir diciendo despacio, pero la explicación ya es más rápida porque es exactamente lo mismo. Dice el 152.1, que se reforma, que son lesiones imprudentes en tráfico, por imprudencia grave, porque le da la gana al legislador y porque quiere, ope legis, si son causadas por alguna de las circunstancias del artículo 379. Por lo tanto, conducción con una velocidad por encima de la permitida o conducción bajo la influencia del alcohol o de las drogas. No importa la cantidad, bueno, sí, que no sea administrativo y por lo tanto despreciando lo que sea menos de 0,25, a partir de ahí es imprudencia grave porque el legislador lo quiere. Segunda idea, que reitero, ¿cabe que el juez declare imprudencia grave de lesiones por encima de estos tres supuestos? Claro que sí. Si considera que la negligencia que ha llevado a la causación de ciertas lesiones es muy grave, es grave, pues puede aplicar el 152.1. El 152.2, que es el que va a dar mucha más entrada, como hemos venido debatiendo el vicedecano y yo, al penal, y va a sacar del civil y va a traer a imprudencias menos graves al campo del penal, que es donde va a haber un trasvase, yo creo, entre el civil y el penal. Reputa lesiones menos graves cuando uno, no sea declarada grave la lesión, lo mismo que hemos dicho antes, y dos, cuando sea consecuencia de una infracción administrativa, añado yo, grave, de las normas de tráfico, circulación y seguridad vial, que son normativa administrativa, pero declaradas por el juez. Por lo tanto, no basta con que sea normativa administrativa, que esté recogida en los códigos de tráfico, circulación y seguridad vial, sino que además la tiene que declarar como tal el propio juez. Y también aquí, por lo tanto, son posibles, si no me he equivocado yo, las del 147.1. Sigue siendo perseguible solo mediante denuncia del agraviado de su representante legal, y nos introduce, para el caso de las graves, es decir, solo para las del 152.1, un nuevo artículo, el 152 bis, que permite, y aquí ya lo digo empaquetado en uno, que el juez suba un grado o incluso hasta 2 la pena si hay una pluralidad de lesionados con pérdida, inutilidad, deformidad de miembro principal o no, y un número de lesionados muy elevado. Nuevamente, indeterminaciones que tendrá que ir generando o que tendrá que ir describiendo la jurisprudencia. Imagínense la paraplegia, situaciones de lesiones graves y además un número de lesionados muy elevado, se supone, interpreto yo, con esas lesiones y no con lesiones menores. Y luego el tercer bloque, los delitos contra la seguridad vial, que es lo que nos habían vendido un poco en la tele, que era lo que se reformaba, y yo pensaba que era solo esto, y he visto, no, esta reforma tenía mucha envergadura, sobre todo por las imprudencias, ¿no? que era un bloque que va a hacer estos trasvases del civil al penal que pueden ser interesantes para abogados de a pie, no sé cómo decirlo de otra forma más educada. Y es que reforma el 382. ¿Se acuerdan? El artículo 382 nos hacía el concurso cuando ocurría un delito de riesgo que de repente se convertía en un delito de resultado, ¿no? Por ahora, o dicho de otra forma, en los delitos contra la seguridad vial, los tres eran delitos de riesgo. Es decir,
conducir borracho, en principio tú conduces borracho, ¿por qué el penal entra a censurar que conduzcas borracho? Porque estás causando un riesgo de generar alguna lesión, pero no has causado ninguna lesión. Cuando vas a una velocidad de 80 km por encima de la permitida en la carretera, bueno, tienes un alto riesgo para ti, para empezar, si estás dentro del coche. Para seguir, para los ocupantes que no son tú, que no conducen pero van en tu mismo coche, y puedes tener un riesgo a terceros porque ir a un exceso de velocidad por encima de la permitida pues puede generar riesgo en abstracto a terceras personas, pero como no has causado un resultado, pues era un delito de riesgo. Eso era, ¿se acuerdan? El 379, que en su segundo párrafo también convertía en un delito de riesgo contra la seguridad vial el conducir por encima de los 0,25 hasta los 0,60 siempre que el juez apreciara que te había influido esa tasa de alcohol, y a partir de 0,60 porque el legislador lo valía, te hubiera influido o no, fueras un roble, tuvieras una envergadura de un jugador de baloncesto o no, como tenías 0,60 el legislador más 0,60 o más, porque yo los he visto que digo, joder, si es que yo no sé si tienes algún gramo de sangre en el alcohol que circula por tus venas y no al revés, pero porque hay gente que de verdad la capacidad de ser esponja que tienen es inhumana, pero y siguen viviendo. Bueno, pues lo objetivaba el legislador y decía, oiga, con esta tasa me da igual que en concreto no haya habido un riesgo, yo objetivo que es un delito de riesgo abstracto. Bien, el 380, el siguiente de los tres delitos de seguridad vial, lo que penaba era, ¿se acuerdan?, la conducción temeraria, y dentro de para que fuera delito la conducción temeraria tenía que haber generado algún tipo de riesgo en abstracto también, y por lo tanto, y además objetivaba algún tipo de riesgos, como por ejemplo el conducir con más de 0,60, si generaba además un riesgo concreto, encima era un delito de conducción temeraria. Y luego estaba el 381, el tercer tipo de conducción, el delito contra la seguridad vial, que era el que conducía, ¿se acuerdan?, con el manifiesto desprecio para la vida. Para empezar, la suya, porque lo llamábamos conductor suicida, pero para seguir la de todos los demás, porque el tío iba conduciendo, por ejemplo, en sentido contrario por una carretera en que cualquier persona, por el principio de confianza, si tú vas por el carril adecuado, la confianza te dice que no vas a tener a ninguna persona viniendo en contra. No obstante lo cual, estos conductores que despreciaban manifiestamente la vida de los demás, pues podían incurrir en este enorme y gran, por eso tenía más pena que los anteriores, delito de riesgo en esa conducción suicida. Bien, los tres delitos eran delitos de riesgo contra la seguridad vial, pero el siguiente, el 382, lo que hacía era el concurso cuando ese delito de riesgo de repente dejaba de ser de riesgo porque se producía un resultado lesivo. Y entonces decíamos, bueno, si yo conduzco borracho, riesgo, pero por culpa de que conduzco borracho, boom, causo un accidente, lesión, ¿qué delito, cómo se resuelve ese concurso? Se le castiga por el delito de riesgo, se le castiga por el delito de resultado, ¿por cuál? Y el legislador hacía el concurso. Y porque él lo decía, artículo 382, y lo sigue diciendo, si las sanciones de riesgo del 379, del 380 y 381, además del riesgo, producen un resultado lesivo delictivo, por lo tanto estamos hablando ya de imprudencia grave o imprudencia menos grave, es decir, estamos descartando la imprudencia leve, que es civil y que no está en el Código Penal, dice, lo que yo quiero que hagáis es penar la más grave de las dos, la que tenga más pena de las dos, en su mitad superior. Esto ya es parecido a como lo decía. Y añade, si estamos en el artículo, en el delito de riesgo del artículo 381, de ese que hemos llamado de conducción suicida, aunque la conducción suicida es una forma de conducir con manifiesto desprecio de la vida, puede haber otras, pero esa era la más evidente, con resultado lesivo. Además añade ahora la pena, que no la tenía antes, de privación del derecho a conducir en su mitad superior. Y acabo la reforma con el nuevo delito, el delito estrella, que yo pensaba que era lo único que decía la reforma, pero que es uno más, que también genera unos enormes problemas con el famoso delito de omisión del deber de socorro. Ya les empiezo a decir que lo que crea el legislador en el 382 bis es un nuevo delito con un bien jurídico protegido distinto. Claro que está dentro del título de los delitos contra la seguridad vial, pero obviamente porque eso diga el título no significa que sea lo único que proteja, y este protege, yo estuve el otro día con Bartolomé Vargas, el fiscal
de los delitos, de estos delitos, y le decía, joder, ¿por qué no habéis puesto claramente que es un delito contra la solidaridad? Y ya está. Ahí se ve enormemente la diferencia entre los bienes jurídicos protegidos, y eso nos va a resolver la manera de hacer los concursos o no. Ahora les diré dos sentencias también que creo que son muy interesantes como deberes para mañana, cuando les haga el examen a las 9 de la mañana, se las van a tener que leer. Son las dos sentencias que ha puesto el Supremo en el año 17 que resumen todo el tráfico. O sea, con estas dos tienen aquí la Biblia del tráfico jurisprudencial, ¿no?, que son muy interesantes. Vamos a por este nuevo delito, que es el 382 bis. Para empezar, está muy bien cómo lo han definido periodísticamente. Es un delito de abandono del lugar de accidente. O sea, ahí no haces una omisión del deber de socorro, sino que te vas del lugar de accidente. Irte de un lugar del accidente es tan fácil como estabas aquí y te has marchado. O sea, porque en principio parece que la acción es muy fácil, y luego veremos el elemento subjetivo del tipo, que es ya más complicado. Pero la parte objetiva del tipo es, has causado un accidente y te has largado. Pues ya largarte del lugar del accidente puede ser un delito de abandono del lugar del accidente. ¿Qué pasaba antes de la reforma? Y yo considero que han hecho una labor de lobby muy interesante los que han conseguido que este artículo entre en el Código Penal, sobre todo por sus desgraciadas circunstancias personales, especialmente con los ciclistas, pero también con otra serie de personas. Estamos siempre pensando en campo abierto, pero también hay mucho drama en el casco urbano, y hay accidentes muy graves en los cascos urbanos, que han conseguido quitar una entelequia muy penal que era muy dramática para las situaciones que ellos vivieron, porque si el accidentado moría, no tenías nada que socorrer. Con el delito de omisión del deber de socorro, claro, era un delito que penaba el marcharte dejando a una persona con un problema. Pero si dejabas a una persona muerta porque la habías matado de toda mortandad, no cometías un delito, ¿no? Porque ahí lo que se protegía era sencillamente el socorro. Solo hay socorro cuando hay alguien a quien socorrer. Si al que has matado lo has matado, ya no, a los muertos no se les puede socorrer, se les puede enterrar, se les puede velar, se puede llamar a que venga alguien a por ellos, a hacerse cargo, pero desde luego salvarles ya no puedes porque están muertos. Y eso era muy duro para las víctimas que vieron cómo una persona mataba a su familiar y se marchaba. Por lo tanto, el bien jurídico protegido no va a ser socorrer, como en el artículo 195, en el que para que sea penal lo que tienes que hacer es no socorrer. Y para que no socorras tiene que quedar alguien con vida, con alguna herida, con algún problema. Porque si el que quedaba ahí quedaba vivo y sin lesión, igual tampoco lo tenías que socorrer. No le causó. Ha sido muy atribulado el accidente. Me ha asustado, me he largado, pero al final vi que no le he hecho ninguna lesión, pues no tenía tampoco nada que socorrer, y por lo tanto también era impune. El bien jurídico protegido va por otra vía. Yo eso lo decía Bartolomé Vargas. Es el tema de la solidaridad. O sea, somos seres humanos, no somos cafres, no somos, con perdón por los cafres, no somos animales. Y por lo tanto, como nos enseñaba el derecho penal, que, hombre, si tenemos parte en el accidente, lo que sí que somos garantes, es decir, respecto al resto de los que vean el accidente que no han tenido participación, tú, al haber tenido participación directa, tienes un especial deber de responder, que no lo tienen los que están alrededor. Muchas veces ahí se produció un accidente y había una persona que pasaba de paso, que no había tenido ninguna relación con el accidente. Si seguía insolidariamente yéndose y no echaba una mano, no cometía ningún problema porque él no había tomado parte en el accidente. Pero si tú habías tomado parte en el accidente, tenías consideración de garante. Te digo, oiga, es que usted es el que menos se puede desentender de este accidente que usted ha realizado. Y dice el artículo 382, porque a mí me gusta parcializarlo en trozos, porque el derecho penal es matemáticas. Y si al final te falta uno de los sumandos, no hay delito. Igual hay forma imperfecta, pero desde luego no hay delito consumado. Dice, para este delito de abandono del lugar del accidente, que tiene que ser el conductor del vehículo de motor o ciclomotor. Lo cual, vamos a empezar a decir tonterías, nos exculpa a todos los que no son conductores. Este es un delito de solidaridad respecto del conductor, no de los tres que iban igual de borrachos o más que el conductor, que iban de copiloto y de acompañantes. Es decir, ellos sencillamente ya, porque el tipo penal dice el conductor, pues como no eran conductores, no los puede usted, señorías, entrar en el banquillo, no los puede usted, guardia civil, policía, meter en el atestado, porque ellos no son insolidarios. Fíjense que la solidaridad del tipo la exige exclusivamente el 382 del conductor del vehículo
de motor o ciclomotor. ¿Basta con que seas conductor? No, seguimos con matemáticas. Que fuera del caso del delito de omisión del deber de socorro, ostras, entonces igual para los acompañantes y copilotos sí que si la víctima está en una situación que necesita socorro, se les puede aplicar el delito más grave, el de insolidaridad del socorro, pero no el de abandono del hogar. No sé si me estoy explicando. Son dos infracciones distintas. Para esta solamente el sujeto especial es el conductor, pero para el delito de omisión del deber de socorro, los acompañantes y los copilotos, claro que pueden, si hay alguien a quien socorrer y se van también del lugar, tan claro que pueden, que es discutible, pero sí que pueden por lo menos verse envueltos en una causa del artículo 195 del Código Penal. Añade, y esta es la madre del cordero, donde van a tener páginas de gloria la jurisprudencia, como siempre, igual en este delito que en el de omisión de deber de socorro, el tipo penal, un voluntariamente. Aquí tienen mucha defensa los abogados. Mira, mi cliente se marchó, pero no se marchó tan voluntariamente, porque bajó y el otro le amenazó, cogió miedo y se largó por miedo. Pues la típica excusa que van a soltar en los jugadores, que no se marchó por insolidario, sino porque tenía miedo, porque el otro le dijo, mira lo que me has hecho, te voy a matar, así, pues me voy. Por poner un ejemplo, ¿no? Que sé que se les van a ocurrir algunos mejores que a mí, porque yo no piso las tablas desde abajo, sino arriba. Siguiente, sin riesgo propio de terceros, también es la misma idea. Es decir, claro, es que si me quedaba, pues me podía quemar porque se estaba quemando el coche como consecuencia del accidente, entonces me tuve que, pues se ponga usted al lado y llame, no márchese a 80 kilómetros de donde estaba el tema. Pero bueno, todo dependerá mucho de las circunstancias y después viene la acción, y la acción es doble. En derecho penal siempre hay que ir a la acción. La acción es el verbo. Y el verbo a veces no es uno, como aquí, sino que es dos. Porque si fuera la primera acción es muy fácil de entender el tipo penal. Abandone el lugar de los hechos. Abandonar es muy fácil. Lo hicimos en el punto kilométrico no sé qué y me largué. Muy fácil. Has abandonado. Pero, segunda acción, fíjense qué importante. Aquí van a tener también mucho papel que decidir los abogados en las discusiones judiciales. Dice, tras causar el accidente. No dice tras verse envuelto en un accidente, sino dice causar. Causar es un verbo que añade algún grado de culpabilidad. Me comentaba el vicedecano, joder, yo estoy parado en un stop. Yo parado en un stop. Y el de atrás me pega. Y el de atrás se queda con una paraplegia. ¿He causado yo ese accidente? Y si me voy, ¿estoy cometiendo un delito de abandono del lugar? Cuando yo sí que he estado involucrado en el accidente, yo era el conductor, me he ido voluntariamente, no había ningún riesgo para mí, pero ¿he causado yo el accidente o lo ha causado él que se ha chocado contra mí? Depende de cómo te has causado, porque aquí hay una sentencia preciosa en la que se me duerme el alcohólico en medio de un semáforo. Y el abogado, como buen querido, dice, señoría, como estaba dormido no estaba conduciendo. Y como mejor criterio todavía, le dice el tribunal, ya, pero como ahí no se llega sin conducir, ¿qué hacía en un semáforo parado? Pues condujo borracho y luego se me durmió en el semáforo. Por lo tanto había conducido, por lo tanto había hecho la acción. Pero bueno, ¿me entienden ustedes el juego, no? El núcleo que a mí me ha complicado la acción de este 382 bis es el causar. ¿Qué significa y qué vamos a interpretar los jueces con causar? Pues causar no es estar involucrado, sino tener, el ejemplo que me ha puesto el vicecano es buenísimo, es decir, si yo estaba parado en un stop, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tú, de detrás, te me tragas, y tú eres el que, por tragárteme, tienes el problema, y yo me voy del lugar, he causado. No digo que no seas un insolidario, que lo eres, y no digo que no te tuvieras que quedar, que te tenías que haber quedado, pero estoy diciendo, pero es para ir a la cárcel porque el Código Penal lo dice, el Código Penal dice tras causar, aparte de decir tras, o sea que tiene que haber una cierta inmediación, y ya si igual va a haber casos en los que se queda en primer lugar el que ha causado la acción y no sé por qué pasan 40 minutos, no viene ni nadie y esta persona se va. Entonces eso es tras causar el accidente o ya es muy tras de causar el accidente. Habrá discutibilidad en el foro sobre esta cuestión. Pero además, y para acabar, fíjense si va a ser complicado penar por este delito que se ha vendido ya en los telediarios, que va a dar muchas condenas, exige para mí, no sé si hay algún penalista en la sala, una condición objetiva de punibilidad, que es que además
en el accidente tiene que haber uno o más muertos o lesiones al menos del 152.2. Por lo tanto, esto es que me van a decir ustedes como buenos abogados, ¿y cómo sé yo si no me he bajado del coche si las lesiones que le dejo al otro son del 152.2 o del 147.2? Si no me he bajado, si eran las 3 de la noche, si iba más bebido que una no sé qué y me largué porque me entró el miedo. No, porque soy un insolidario. ¿Cómo lo sabes? Pues fíjense, es un tema importante, porque ya sé que no estoy hablando de un delito culposo, estoy hablando de un delito doloso, porque dice el Código Penal voluntariamente. Si dice voluntariamente, tú yendo borracho puedes hacer algo voluntariamente, abandonas el lugar voluntariamente, y ahí es donde los jueces vamos a tener que hacer unos equilibrios horrorosos, decir, bueno, sí, pero con este alcoholito que ibas sí que tenías todavía voluntad, no la tenías absolutamente cegada. Ahora, el que se me duerme porque va a haber bebido es que se queda sin voluntad, se me acaba de dormir. Es decir, que va a haber un tramo de alcoholemia en la que igual si hay voluntariedad no hay tanta alcoholemia, y si hay mucha alcoholemia no hay tanta voluntariedad. Por lo tanto, ahí vamos a tener que discutir, pero sobre todo haya más o menos alcohol, va a haber dolo de saber que esta condición, por eso la llamo la condición objetiva de punibilidad, no lo puedo abarcar con el dolo, pero si en el atestado, en el foro, el guardia civil, el que estuvo allí, el Mossos d'Esquadra, el que sea, prueba que al final hubo un muerto o más, o hubo alguien con lesiones que al final se han objetivado en un 152.2, que es imprudencia menos grave, esa que ha anchado el legislador, de la que hemos hablado al principio, de la de abajo, no la de muertos, sino la imprudencia menos grave, con resultado de lesiones. Pues si se produce esa condición objetivamente, aunque el dolo no la abarcara, yo entiendo que sí que se va a consumar el tipo, entiendo. Esa es mi apreciación. Por eso les digo que yo me he atrevido, que es mucho atreverme, a ver lo que dicen los jueces, que esto último, la del resultado, esa sí que es una condición objetiva de punibilidad. ¿En qué me baso? En la exposición de motivos. Léase la exposición de motivos, está condenado. Porque lo que trata el legislador a toda costa es a objetivar un montón de resultados, a quitarle al juez apreciaciones y ponerlas él, y me parece muy legítimo, porque el que manda aquí es el legislador, que es el pueblo. Los jueces no nos eligen en las elecciones y por lo tanto no tenemos más que interpretar. Los que deciden son ellos y han decidido objetivar estas cuestiones. Si para acabar de complicarlo pensaban que era fácil, pues se lo voy a seguir complicando, porque el derecho es el matiz sobre el matiz. Dice, si el origen del accidente es una acción imprudente, a ver, primera broma que le hago yo al legislador, ¿imprudente? ¿Y está usted hablando de voluntariamente? Que es que el delito no es el accidente, el delito es marcharme. No sé si lo ha entendido ni el legislador. Claro, de lo que hago voluntariamente es irme, no voluntariamente el accidente. Claro que el accidente puede ser imprudente. He visto sangre, he visto claxon sonando, mucha gasolina, me confunde la noche como a Diño y cojo y me voy voluntariamente. Ahí sí. Por lo tanto, no entiendo esto. Le pondremos más pena si el origen del accidente es una acción imprudente del conductor que si es fortuita. Dices, ¿y eso influye en mi insolidaridad? Puede ser, pero yo interpreto no. Vamos a ver, claro que causa un accidente, me da igual que sea fortuito que sea imprudente. La acción empieza después de ese accidente, cuando voluntariamente me voy de ese lugar. Por lo tanto, ¿en qué influye la voluntariedad o no, la fortuitidad o imprudenciabilidad del accidente para que yo voluntariamente decida largarme? Es decir, que no se ha dado cuenta el legislador que ha metido en un voluntariamente. Claro, queremos jugar a penal porque en penal tienen que entrar las infracciones más graves contra el ordenamiento y poner las sanciones más graves, pero luego también queremos quedar bien con las víctimas, las víctimas con toda la razón del mundo solo piensan en su resultado, lógicamente. Yo tenía un marido y ahora ya no lo vuelvo a ver y lo hemos enterrado. Y otra cosa, Mariloli, y digo, es muy serio perder a un marido, a una mujer, un hijo, un lo que sea, es muy duro. Entonces claro, el legislador dice, bueno, quiero crear un tipo de solidaridad doloso, pero luego resulta que se me meten estos sesgos de responsabilidad por el resultado. Por eso interpreto que la mejor manera de salvar la aplicabilidad de este precepto del 382 bis
es diciendo que es una condición objetiva de punibilidad. Tu dolo, cuando causas un accidente fortuita o imprudentemente, no puede abarcar el resultado. No sabes si lo vas a matar, si lo vas a dejar parapléjico, si lo vas a dejar inútil, si lo vas a dejar sin un rasguño y vas a ir el tío indemne pese a las 7 vueltas de campana. No lo sabes, no lo puede abarcar tu dolo. Por lo tanto, el tipo penal empieza después. Bueno, no sé la que he liado, pero me voy de aquí. Ahí es donde tendríamos que apreciarlo. Sin embargo, mete esta condición de objetivo de punibilidad. Yo lo entiendo, para que parezca penal tiene que haber algo grave en el fondo, pero luego entran las lesiones de imprudencia menos grave del 152.2, o sea, una complicación enorme. Leyendo la exposición de motivos nos da alguna pista de cómo hay que acabar interpretando este artículo. Ya estoy acabando, que es un delito diferente e independiente desde la conducta previa. Bueno, pues si es diferente e independiente, ¿por qué me mete usted la pena en función de lo que haya ocurrido antes, que no depende de mi insolidaridad o no? Segundo, dice que pena la maldad. Yo más bien, de verdad, me parece esto de yo que soy muy políticamente correcto en no meterme en religión, más que la maldad, la insolidaridad. O sea, no, mire, no somos monos, no somos animales. Es decir, si hacemos una acción que todos nos equivocamos, y nos equivocamos mucho, por lo menos tenga un grado de humanidad, de quedarse un ratito hasta que venga alguien. Ya sé que usted no es médico, no puede curar ni coser las heridas, ya sé que usted no sabe, no sé qué, pero como usted ha estado involucrado en el accidente e incluso según el tipo lo ha causado, quédese hasta que otros se hagan cargo de la situación. Que ya sé que usted no sabe coser heridas ni operar, pero sí que sabe esperar por mucha prisa que usted tenga, fuera lo que fuera. Pues mire, que ha perdido una novia porque iba a una cita, pues es que no todos los días matas a una persona yendo a una cita. Es más importante la solidaridad que su cita o que su móvil particular, no sé cómo decirlo, ¿no? Y los jueces nunca atendemos a los móviles, nos importa medio pie el móvil del presunto, nos importa la razón social de la acción que usted ha generado. Por lo tanto, pocos móviles van a poder justificar que usted se vaya de este sitio si usted ha causado el accidente y se vaya de rositas sin entrar en una cuestión penal, ¿no? Irse dejando a alguien que puede estar lesionado, muerto o no, y que usted no sabe. Por lo tanto, es interesante porque por eso se define el delito como abandono del lugar de accidente, no abandono de una persona que necesite socorro, que eso es el 159 y el delito de omisión de deber de socorro por el que alguna gente se libraba. Sí se ha estado implicado directamente, dice la exposición de motivos, pero el código lo define como tras causar el accidente, si no lo he copiado yo mal de la literalidad. Por lo tanto es más fuerte y me parece bien porque esto es penal. Tras causar, es decir, que hay casos en los que la defensa tendrá que llevar la jueza, sí se fue, pero el tipo penal no es solo es irse voluntariamente abandonando los hechos tras causar, y como mi cliente no lo causó, pues igual tienen por ahí una vía de decir, oiga, solo es insolidario el que la lía, no el que la sufre, y por lo tanto si mi cliente causó, lo que pasa es que claro, me van a decir, ¿y cómo sé yo si yo he sido el causante o no? Estamos todo el día discutiendo ante los jueces quién es el que ha causado un accidente. Si me voy y no sé yo si puedo ser el causante o no, pues otro tema de discutibilidad también en el pleito. Hay otro bien jurídico protegido, pero si fijan, el tratamiento, ahora vamos a entrar ya en el concurso y con eso acabo, el tratamiento es en el delito de ¿cómo se llama?, de omisión del deber de socorro, es algo que socorrer, mientras que en el delito de abandono del lugar es un tema de insolidaridad, un tema de maldad, o dice también la exposición de motivos, de dejarle, esto es muy duro, sin expectativa al que ha quedado peor parado. Claro, dice, podrías haber sido tú el que te hubieras quedado aquí atrapado por los hierros. ¿Qué te hubiera parecido si yo te hubiera dejado atrapado por los hierros y me largo? O te dejo con un coche quemándose, o te dejo con unas heridas cortantes horrorosas saliéndose algo del cuerpo y me cojo y me voy. Por lo tanto, también se puede ver no como una omisión de socorro solo, sino como que le dejas desamparado a esa legítima esperanza que el accidentado o no culpable tiene, que por lo menos te preocupes por él y seas solidario con cómo le ha pasado. Evita, y con esto acabo, evita el concurso de normas, no acabo, porque luego vamos a hacer consideraciones procesales, ¿verdad? Evita el concurso de normas con la omisión del deber de socorro del 195.3 si las lesiones son graves
aunque no haya persona desamparada en peligro manifiesto y grave. Para que vayamos por el 195, omisión del deber de socorro, tiene que haber una persona desamparada en peligro manifiesto, inminente y grave, mientras que aquí es que no entramos en esa consideración, sino solamente en cuestiones de solidaridad. Por lo tanto, dicho de otra forma, principio de alternatividad. Si hay alguien que queda en situación de desamparo grave, ya no se aplica el delito de abandono del lugar de accidente, sino el que se aplicaba hasta ahora, que es la omisión del deber de socorro, que en principio de alternativa es que tiene penas más graves. Y en caso de que, por lo tanto, se produzcan dos lesiones, o se suma la una a la otra, hacemos un concurso real, cosa que no tiene sentido, o se absorbe el irte del lugar por el delito más grave, que es la omisión del deber de socorro, que sí que se genera cuando dejas a una persona desamparada en peligro manifiesto y grave. ¿Vale? Pues nada más y muchas gracias. La sentencia. Hay dos. Saben que ahora, como hemos conseguido que la casación sea casación, es decir, que sea a ver si lo digo bien, nomofiláctica, para discutir de cuestiones de derecho y no tanto fáctica como antes había, porque para eso se han creado los tribunales de apelación en los TSJs. Pero si usted quiere discutir de hecho y de derecho, apele al TSJ, que podrá discutir por cuestiones de hecho y por cuestiones de derecho. Pero si no le gusta ya la sentencia que ha puesto la sala de apelación, puede entrar, que antes no podíamos, en casación, pero ya solo por cuestiones jurídicas. Ojo con la reforma de la apelación. Yo estoy en una sala de apelación en la Audiencia Nacional y noto que hay abogados que no entienden eso, que los hechos mueren y no se pueden ya cambiar en la sentencia de apelación, y por lo tanto ahora la casación de verdad ya no es modificable los hechos, como sí que podemos hacer las salas de apelación. Las salas de apelación, como es un novum judicium especial, podemos cambiar todavía algo de los hechos de lo que diga el juez de abajo, ¿vale? Pues las sentencias en casación admiten esta modalidad porque había muchos delitos, por ejemplo estos de tráfico, que no llegaban al Supremo, pues no tenían la pena suficiente y no los veían las audiencias provinciales. Y ahora, si tienen interés casacional, por razones estrictamente jurídicas, no por razones sobre los hechos, el Tribunal Supremo puede hacer estas sentencias, y ha habido dos en materia de tráfico que son muy interesantes. La del Pleno de... bueno, les digo el número de la sentencia, 419 del 17, de 8 de junio, muy interesante. En esta se trataban aquí está todo el tema de si hay un bis in idem o no entre la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y la negativa a hacer la prueba de alcoholemia, ¿no? Y la resuelve por la diferencia entre los bienes jurídicos protegidos, como son distintos. En uno es desobedecer y en el otro es causar un riesgo a la conducción. Dice que no hay bis in idem por hacer las dos cuestiones, pero bueno, es muy interesante para leerse y va a caer en el examen de mañana. Y la otra es la 794, bueno, el ponente de esa me parece que era Antonio de Morán, y esta la ha hecho la chica. El 794 del 17, de 11 de diciembre, ponente Ana Ferrer. En esta se toca el tema de lo que les he dicho, ¿no? Que en el 379, entre 0,60 y 0,25, el juez tiene que determinar que esa tasa ha influido en concreto por las circunstancias en la propia conducción, y si no puede absolver, mientras que a partir de los 0,60 se hace una causa objetiva, y por lo tanto ahí el juez no puede discutir, porque es el legislador el que decide que ese peligro abstracto es siempre punible como un riesgo abstracto. Y luego también creo que toca ese tema, y luego toca el tema de quién es el conductor, ¿no? Y un poco también toca el tema de la conducción, porque hay muchas veces que el problema que van a generar es, oiga, si yo estaba en un garaje, ¿eso es conducir? Sí, pues si se produce un resultado, oiga, yo estaba en el campo conduciendo por una pista forestal o mi finca, que ni siquiera hay un camino, pero que yo me he metido ahí a trotar y he generado un accidente o una imprudencia con resultado lesivo, dañino, eso es conducir, y ahí lo resuelve y define en qué supuestos se está hablando de conducir.
Y el otro problema que se ha generado y que resuelve esta sentencia es el concepto de conductor, ¿no? Cuando estamos realmente hablando de conductor y cuando no, ¿no? Cuando no hay movimiento, cuando no hay conducción, cuando se hacen actos de aparcamiento, desaparcamiento, desplazamientos del vehículo sin entrar en vías concretas, etcétera. Todo eso lo resuelve esta sentencia. Creo que son dos sentencias muy interesantes para el que tenga más interés en este tema. Y luego ya los temas un poco procesales que le preocupaban al vicedecano, pues ahí yo que les diga, ahí no estoy muy ducho, porque yo ya llevo tiempo que no estoy en un juzgado de instrucción, ¿no? Pero vamos, que vemos el problema de que sigue siendo a denuncia del afectado, por tanto eso es una condición sine qua non. Y la otra cosa que pensamos que va a cambiar es que, como siempre va a depender del juez en cuanto entre la denuncia, pero si el juez no ha hecho un análisis médico forense de las consecuencias y lo que hace la reforma es objetivar muchos de los resultados, hombre, mejor que el juez sea prudente y haga ese informe. Con lo cual, lo que hemos visto, muchos asuntos que iban antes a civil ahora entrarán en penal, muchos asuntos que antes no tenían el informe del médico forense ahora sí que lo tendrán, y después del informe del médico forense pues igual todavía sí que se puede seguir pactando, porque se puede, una vez estás indemnizado, renunciar al ejercicio de la acción que depende de ti, por lo tanto puedes sacarlo nuevamente de la vía penal. Y me planteaba también el vicedecano, la ponencia es de él, yo la estoy transmitiendo, pero la ponencia la ha hecho él, el tema del auto el auto ejecutivo, este famoso de la ley, ¿no? Pues igual ahora sí que va a haber más sentencias penales y va a haber más sentencias penales que acaben con resultado de absolución, que no todos van a ser culpables, con lo cual pues es posible que el número de autos de la ley del automóvil pues vayan a volver a... Yo creo que estamos, es verdad, la respuesta a la pregunta de la charla, ¿volvemos a las faltas de antes? Pues hombre, no volvemos, porque la imprudencia leve en penal no existe. Nos hemos quedado con la o menos leve o grave, pero la leve es civil, pero sí que sin embargo se ha retornado, yo creo, a la jurisdicción penal algo o bastante de lo que antes estaba en el civil, con lo cual pues tenemos ahí la pequeña suerte, yo creo, del informe del médico forense, que se preparen los forenses que van a volver a ver yo creo, a más víctimas, porque el legislador ha objetivado muchos resultados y porque ha abierto su propio concepto de lo que son lesiones menos leves. ¿Vale? Pues muchas gracias. Vamos a abrir un breve turno de preguntas, si alguien tiene alguna consulta. Ya sé que es una auténtica descortesía utilizar este trámite para introducir yo la consulta, pero simplemente lo que hago es trasladar una duda que se planteó en la sección penal cuando se analizó esta reforma. No, para nada. Era con relación, ha explicado muy bien que ope legis, es decir, el grado de imprudencia lo determina ya la ley, ¿no? Sí. Pero un compañero lo que planteaba es que como tanto el 142 como el 152 aludía a que esa imprudencia determinaba el accidente, sí, todavía tendrá que ser objeto de prueba el nexo de causalidad. Ponía el ejemplo él de decir, vas circulando por una vía urbana tranquilamente a 110 por hora, ¿no? Tranquilamente, y alguien se salta un stop o un semáforo y tienes un accidente. Incluso se la ha saltado y va borracho y fallece esa persona. ¿Te pueden imputar por esta vía y ese automatismo? ¿O todavía se entiende que hay campo para la defensa para discutir esa causa? Campo civil ya lo veo, porque ahí veo una compensación de una concurrencia de responsabilidades civiles, desde luego. Ahora, tú cumples el tipo, absolutamente, porque ibas a mucho más de lo que te dejaban circular en vía urbana y el legislador lo ha intentado objetivar. Y encima se ha cumplido la condición objetiva de que hay un muerto, que es la otra cosa que ha querido el legislador introducir en esta reforma, con lo cual, aunque él haya tenido parte de la culpa del resultado, tú también. Y como tú quedas vivo, eres el único que puede ser juzgado. El muerto no se le puede juzgar. Bueno, pues ya está aclarada esa cuestión. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Sí, señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el tema... Gracias. Sobre el tema este que ha apuntado la imprudencia menos grave, que siempre será delito leve, ¿no?
El tema dice, bueno, ¿para qué ser menos grave? Aparte del resultado que ahora tenemos que conectar con 147.1 también, resultados de lesión 147, para que se pueda establecer ahora en el nuevo 142.2, ya hemos dicho un elemento negativo, que no sea grave, lógicamente. Después dice, consecuencia de una infracción administrativa grave. Me ha parecido oír que usted decía que esta infracción administrativa grave... Lo de administrativa lo añado yo, ¿eh? Vale. Administración, infracción grave de tráfico. Pero claro, decretada por el juez. Eso creo entender. Sí, sí, declarada por el juez. Entonces, claro, el control de legalidad, cuando tú pones una denuncia, claro, primero, lógicamente, el forense de oficio va a intervenir, tendremos un resultado que ya veremos si es un resultado lesivo, que es relevante penalmente, pero después, claro, el tema de la infracción esta grave, que tiene que ser decretada por el juez, el control de legalidad no se podrá realizar hasta el momento del juicio. No, lo puede usted recurrir. Lo podrá usted recurrir. Porque el juez no va a hacer un control previo de legalidad para saber... Bueno, tiene que hacer un prejuicio, porque imagínese que lo declara ya delito leve y le cita a usted a juicio. En cuanto está la sanidad, delito leve, le cita a juicio. Usted quiere decir, ¿cómo que delito leve? Yo creo que sea grave. Porque no tiene el mismo plazo de prescripción, porque tal cual, porque no tiene las mismas consecuencias ni la misma sanción. Imagínese, no le queda más remedio que recurso de reforma y luego, pues, si no le gusta a ese juez, ir a la audiencia. Pero, en concreto, cuando hablamos de infracción grave, ¿se refiere a aquellas infracciones administrativas que en la ley de seguridad vial vienen calificadas como graves? No. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Es decir, infracción circunstancial que teniendo que estar recogida en alguna infracción administrativa de los códigos de circulación y seguridad vial, etcétera, etcétera, el juez tipifique como penalmente grave. Ahí estamos. Por eso insiste mucho la ley en declarada por el juez, claro. ¿Qué significa declarada por el juez? Que no es la declarada por la ley administrativa como grave, sino la declarada por el propio juez. Da una indeterminación enorme y solo le queda el camino del recurso, para mí. Y después, gracias. Y un segundo tema sería el tema de las bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos que podrían tener cabida dentro de los vehículos a motor. ¿Están reguladas en la ley de seguridad vial? Es que yo creo que la están regulando los alcaldes. Claro, eso es norma de tráfico, circulación y seguridad vial, y ahí es donde está. Ahora, yo soy juez penal, no tengo ni idea de administrativo, pero igual, efectivamente, administrativamente forman parte del acervo de esta normativa de tráfico, de circulación y seguridad vial. A mí me dejaron casi sin tobillo, porque por Madrid esta gente se cree que está haciendo surf en California, y están con una máquina que tiene un motor que alcanza 60 km por hora. Y claro, yo voy por la acera, mi principio de confianza es lo más animal que voy a ver al lado mío será un burro. Pues no, un señor con patinete. Me dice, oiga, ¿usted tiene que circular por una acera? ¿Usted es peatón? Porque hay un desarrollo, pero nos pasó con el Madrid Bici en el río que hizo ahí el alcalde, se gastó toda la pasta que teníamos y más, y claro, ibas ahí con el crío y te pasaba un tío con una bici que le daba absolutamente igual la velocidad a la que iba. Y si se genera un accidente y hay una norma con rango local que prohíbe y tal, y el juez lo declara una infracción grave, yo lo que pido es que, por lo menos para que controlemos al juez de instrucción, que esté tipificada en algún código administrativo. Y a partir de ahí que él cree una construcción de gravedad penal sobre una norma administrativa, aunque no tenga el cariz de grave. Claro, que si no me está robando la jurisdicción el derecho administrativo. Y cualquier alcalde me dice que esto, como no es grave para mí, los jueces de esta ciudad ya no pueden declarar nada grave. No, perdone, señor alcalde, usted dedíquese a lo suyo y yo me dedico al penal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Allí por detrás veía. Después allí. Sí, buenas tardes. Al hilo de la primera pregunta que hacía mi compañero, es habitual que en policías locales, o de escuadra o de tráfico, cuando hay un accidente de tráfico, aunque ellos no lo hayan presenciado, tienen la obligación de levantar actas si ellos intuyen o indician que ha podido haber una infracción de tráfico. Mi pregunta es cómo considera su señoría el encaje en el que te puedes encontrar un procedimiento contencioso administrativo por infracción de tráfico y a la vez un procedimiento penal por unas lesiones o un resultado de muerte enviar, porque puede ser un accidente de tráfico y a unos días aparece el latigazo vertical, etcétera, 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 y encontrarse el tribunal penal
con un asunto como el objeto de esta ponencia y el acusado está diciendo es que ni siquiera está claro que yo haya cometido una infracción administrativa, una infracción de seguridad vial. Y mi pregunta es cómo considera su señoría el encaje de esto, que yo creo que no es anecdótico, que puede suceder muy habitualmente. No, y pasa, y está resuelto ya por el tema de la prejudicialidad penal en los casos que la haya. El problema es que, no sé, que yo también veo el problema de, no el de la doble jurisdicción, porque claro, mientras la penal esté tipificando o penando exactamente la misma acción que la administrativa, hay preferencia penal y está más claro que el agua. El problema es que muchas veces en la jurisdicción administrativa dicen, no, si esa parte yo no la estoy sancionando lo que dejó el juez penal libre, que sigue siendo sanción administrativa. Pero en el caso, si no hay un bis en la acción, yo creo que se puede penar por las dos vías, cada una con su propio plazo, etcétera, etcétera, cada una en su propia jurisdicción. No va a ser lo normal, pero yo creo que aparte de la aplicación de la preferencia de la judicialidad penal, si los hechos son 100% equivalentes a los que está persiguiendo la infracción administrativa, no tengo ninguna duda, pero hay veces que se discuten otras cuestiones. Ahora, claro, con un nuevo tipo penal por el abandono, pues y con la ampliación que yo creo que hemos hecho en el campo penal con esta reforma, va a haber más intervenciones policiales y va a haber más intervención penal que van a cerrar la vía administrativa. Una última palabra aquí teníamos, ¿me parece? Sí. Buenas tardes, gracias por la ponencia y por ponernos al día de las reformas que vienen. Y a mí me suscitan dos preguntas al respecto. Una va en relación a cuando uno va bebido y conduce el coche, es fácil determinar el grado de alcoholemia porque hay una tasa en aire o en sangre, pero cuando toma drogas, ¿hasta qué punto se puede considerar que la ingesta de la sustancia que hayas podido tomar es motivo de que te cause un grave perjuicio para poder conducir o no? O sea, no sé en qué punto está entonces, y por otro lado, también me suscita la duda cuando un conductor puede causar un accidente, pero dentro del vehículo lleva una persona que, por ejemplo, lleva unas heridas graves, se está desangrando dentro del coche, yo causo el accidente y abandono el lugar voluntariamente porque hay un choque en términos jurídicos, que en este caso es el mismo bien jurídico porque es la vida, y además no sé si se podría estar hablando en este caso de un estado de necesidad donde el que llevas dentro del coche sabes que se está muriendo, si no tiene atención médica rápidamente se va al otro barrio y con el que has causado el accidente no sabes qué tipo de lesiones lo has causado. Porque hasta que no bajas del coche y lo ves, como comentábamos antes, no sabes si esa persona se está muriendo o simplemente se ha hecho un rasguño. Sin embargo, que llevas al coche, entonces de ahí no sé hasta qué punto se puede considerar que se da la situación, los hechos dan para estar dentro de un tipo de abandono del lugar. Sí. Puede ser un estado de necesidad por la vía normal de la eximente, pero es que el tipo penal del 382 bis dice sin riesgo propio o de terceros. Entonces también incluso podríamos decir que ni siquiera se cumple el tipo, pues tienes dos defensas, o no se cumple el tipo porque falta el requisito de que no hubiera riesgo, en este caso de un tercero, o por la vía de, bueno, sí que he cometido el delito, pero hay una causa de exención, una causa de justificación, que es un estado de necesidad de tercero ajeno. Por lo tanto, ese podría neutralizar, por la vía de la eximente, el 382 bis. El tema de la droga no ha cambiado. Lo que ha hecho es objetivar. Luego el 379, conducción bajo la influencia de la droga, no ha variado. El problema que usted me parece que es más grave. Ojalá que tuviéramos también un soplámetro que nos pusiera, lleva una proporción de THC, de hachís o de tal importante. Ahí no hemos conseguido todavía, yo creo, el grado de certeza que en la medición de alcohol en sangre se ha dado. Pero habría que estarse a un resultado de un laboratorio para poder determinar si se juega o no. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Lo más objetivo. Para que no tenemos, creo que no tenemos todavía drogámetros, pero están en ello, Están en ello porque lo que pasa es que claro, con la saliva yo no sé si se determina, con la sangre es más. No te sale el resultado de si es positivo o no, pero no te sale la cantidad que has tomado.
supongo que también la cantidad tiene que influir, se influye. A lo que vamos de la reforma no ha cambiado el 379, por lo tanto, conducir bajo la influencia de las drogas, si lo probamos, ha decidido el legislador después de la reforma que es una imprudencia grave, sí o sí. Porque la cantidad que sea. Claro, igual que pasa con el alcohol, entiendo yo que de 0,25 para arriba. Ok. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, lo digo como que hemos estado, pues antes de venir aquí. Es el coautor de la ponencia. Y hablando de temas, yo he dicho que seguramente, tal como vemos aquí, pues muchos compañeros se dedican al sector del seguro y les ha llamado la atención, sobre todo, pues lo que es el título de la ponencia, de torno a las antiguas faltas. Yo, a raíz de las distintas conversaciones que hemos tenido, pues te voy a hacer una pregunta seguramente que es de manual, pero bueno, creo que puedes aclarar el tema y sobre todo con lo que has estado refiriendo. Partimos de la base de que lo que puede afectar más pues, al público en general son estas posibles faltas que no serán faltas, sino que serán unas imprudencias menos graves. Lógicamente, y tal como dice el Código Penal, para que pueda haber una actividad por parte del juzgado penal es necesaria la previa denuncia, de tal forma que nosotros inicialmente ya podemos calificar los hechos, lo digo al objeto de que has dicho, si calificas los hechos como imprudencia grave y se califican después por el juzgado de otra forma, pues tienes derecho al recurso. Yo como que soy temeroso en este aspecto, pues voy a calificar los hechos ya como una imprudencia menos grave, más que nada para efectos de que el juez, una vez que presente esta denuncia que seguramente se tramitará o adjuntaré como documentos exclusivamente, pues a lo mejor un parte de urgencias de sanidad para que se pueda inicialmente saber o probar que hay unas lesiones que podrán ser constitutivas o no del 147.1, es decir, que haya una primera asistencia más un tratamiento médico o quirúrgico. Pero lo que nos puede, o a mí el miedo que me da, dice, el que por imprudencia menos grave, la calificación de esa imprudencia menos grave exclusivamente con una declaración amistosa, puesto que es costumbre que en aquellos casos en que hayan accidentes de tráfico las lesiones sean de menor entidad, no se instruya ningún tipo de atestado. Es decir, yo voy mi denuncia, mi parte de urgencias y mi declaración amistosa de accidente, en la que nos podemos encontrar desde una comisión por alcance, desde alguien que no respete un semáforo o bien cualquier otra circunstancia. ¿Entiendes tú que esa calificación final de los hechos o que ello va a derivar a que no se califiquen definitivamente los hechos hasta que se señale vista y que sea en el momento de practicar la vista cuando se resuelva el tema? Me refiero, ¿entiendes que no puede haber un sobreseguimiento de la causa por no haberse practicado prueba y poderse determinar de qué tipo de imprudencia nos encontramos? Claro, por eso decías que era de Manuel, porque es que lo prudente es que yo no tome una decisión de tal envergadura hasta que no tenga elementos. Claro, si tú has hecho tu redacción con la versión de tu cliente y me has aportado una parte médica, lo más prudente por mi parte es que oiga la otra parte para ver cómo ocurrió el accidente. Si lo hemos calificado inicialmente como de menos grave, puedes ir ya directamente a hacer el juicio, pero te puedes, después de desplegar prueba en ese juicio, encontrar con que no era una imprudencia menos grave. Y ese es el momento en el que yo creo que se puede suspender para continuar instruyendo. Problema, que si se han pasado ciertos plazos ya no lo puedes hacer. La técnica tenía que ser, yo creo, poniéndome en tu papel de abogado, la contraria. Voy a declararlo todo grave para que me lo rebaje el juez, no menos grave para que se me pase el plazo y ya no pueda discutir una mayor gravedad. De todas maneras, yo creo que el límite ahí es el límite del plazo de prescripción. Si te das cuenta en el juicio leve que es grave, pues tú no tienes ningún problema. Pero si te das cuenta de que era leve cuando ya habían pasado los plazos del juicio leve, puedes pensar que ha prescrito. ¿Y cuál es el papel del juez? El papel del juez no tiene que determinar la prueba. Habrá jueces rapidillos que de verdad no lo archivan porque no eso, sino porque tienen mucho trabajo. Y si cuela, que no recurra a la parte, por eso tienen que recurrirlo todo. Esto no lo he dicho.
pero es así. Es decir, la táctica, yo también he estado colapsado, que oye, si yo lo archivo y no me lo recurren, un asunto menos. Sin embargo, si me estoy equivocando no hay ningún problema, para eso tienen abogado que lo recurran. De Manuel. Pues si no hay ninguna cosa más, volver a agradecer al señor Eloy Velasco que haya venido a realizar la ponencia y muchas gracias a todos por haber venido. Gracias y hasta la próxima.